corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son dos de nuestros himnos. El primero es el 473, El Mundo Hoy, y el segundo es Hallé un buen amigo, el 327. Pues qué bueno es saber que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de nuestro pecado, de lo que nos separaba de Él. Nos ha liberado, nos guarda para sí. Y también podemos proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y saber que somos luz en medio de este mundo para hablarles del Señor Jesús y para contarles que Él puede transformar también sus vidas. Pues bendiciones, hermanos. Y hoy deseo que me puedan acompañar a entonar el himno número 473, El Mundo Hoy. El mundo hoy se encuentra en agonía, pecado y dolor, con guerras, odios y envidia sufre, sin Dios y sin amor, sin amor, sin amor. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Al mundo afligido el Evangelio con gozo proclamar, cual luminares en un siglo oscuro, a Cristo levantar, levantar, levantar. Tenemos buenas nuevas para darles de Jesús el Salvador. Con hechos y palabras demostremos la verdad del gran amor del Señor. Buenas tardes, hermanos. Continuamos con las reflexiones que venimos teniendo cada jueves. Han pasado ya 8 días y parece que ha sido menos tiempo, ¿verdad? El tiempo transcurre sin darnos cuenta, ¿verdad? Vamos a continuar con las reflexiones que venimos teniendo los jueves en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y estamos en una sección muy importante, muy interesante, porque en esta sección que va desde el capítulo 1 y versículo 18 hasta el capítulo 3 y el versículo 20, donde el apóstol Pablo pues habla claramente de la culpabilidad del hombre, ¿no? Y lo estamos viendo por partes. En el capítulo 1 tiene varias partes, pero el capítulo 1 pues está prácticamente dirigido a los gentiles, ¿no? Los gentiles son responsables y también son responsables los judíos, eso está en el capítulo 2, y de alguna forma pues tienen más responsabilidad porque
así como los gentiles no hemos tenido esa revelación que ellos tuvieron, pues los judíos sí la tuvieron, pero que tampoco entendieron el plan de Dios, ¿no? Ellos creían que se iban a justificar por sus propias acciones, por los ritos y los cumplimientos, y claro, eso lo pone en evidencia, ¿no? Y entonces el apóstol ya lo vemos ahí en el capítulo 2. Y luego ya en el capítulo 3, pues es el cenit de la culpabilidad del hombre, donde llega a decir que ni siquiera hay justo uno, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí en el capítulo 1 y los versículos nos tocan hoy del 24 al 27, donde el apóstol nos habla de las consecuencias o el resultado de haberle dado la espalda a Dios, ¿no? Pero vamos a orar primero, ¿no? Señor, en esta tarde te damos las gracias porque nos permites un jueves más reunirnos en oración, oh Señor, también para estimularnos los unos a los otros, para enseñarnos, oh Señor, para que podamos aprender más de ti, de tu palabra, y no solamente aprenderlo, sino guardarlo también en nuestro corazón, oh Señor. Úsanos en esta tarde, oh Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues hoy estamos, como hemos dicho antes, en los versículos del 24 hasta el 27 de este capítulo 1. Dice así, versículo 24, capítulo 1, dice de Romanos: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, a la impureza, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres dejaron la relación natural con la mujer y ardieron en deseos sexuales unos con otros. Hombres con hombres cometieron actos vergonzosos, por lo que recibieron en sí mismos la recompensa de su extravío. Bueno, comienza, hermanos, esta sección con la palabra por eso. Por eso Dios los entregó, y eso nos obliga un poco pues a mirar lo que ha dicho antes, aunque solo sea un resumen, ¿no? En los versículos del 18 hasta el versículo 20, el apóstol dice que Dios se ha dado a conocer a través de la creación, es decir, a través de la naturaleza, a través de las cosas que vemos creadas. Pues Dios se ha manifestado, ¿no? Cuando vemos las estrellas, los astros, cuando vemos la naturaleza y todo lo que Dios ha creado, pues eso es una manifestación de que detrás de todo eso hay un ser creador, y que la Biblia, por supuesto, dice que ese ser creador es Dios, y las personas lo saben, lo conocen, eso lo conocemos todos, y no hace falta ir a hacer ningún estudio ni nada para saber todo eso, ¿no? Porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón que todo esto pues lo ha creado un ser superior, ¿no? Así que nosotros venimos ya de fábrica, como decimos algunas veces, con ese convencimiento, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice que aunque Dios se manifestó, pues los hombres pues no hicieron caso y no le glorificaron. Dice el versículo 21, cosa que sería lógica, ¿no? Un Dios tan grande, tan poderoso, que, como dice el salmista, cuando ve los cielos, obra de sus manos, se pregunta qué es el hombre, ¿no? Y deberían de haberle glorificado a Dios y no lo hicieron, ¿no? Pero no conforme con esos, dice que afirmando ser sabios, se volvieron tontos,
dice esta versión, otra dice necios, depende de la versión que tengamos, y que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, ¿no? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Ídolos y cosas que se hacían en aquel entonces, pero que ahora, pues de alguna forma, estas cosas se manifiestan de otra manera, pero todo continúa igual, ¿no? El hombre sigue sabiendo que hay un ser superior que lo ha creado, pero ellos pues siguen sin hacer caso, ¿no? Y fijaos, es interesante, ¿no? Porque ellos dejan a Dios, pero no dejan se van tras cosas tras ídolos, ¿no? El hombre parece que está acostumbrado a estas cosas, ¿no? Ya que no adoran a Dios, pues quieren adorar al Dios que es inmortal, adoran a imágenes de hombres mortales y de todas esas cosas, ¿no? Qué contradicción, ¿verdad? Y qué desvarío, ¿no? Bueno, dice que por eso, en versículo 24, Dios los entregó o los abandonó a los malos deseos de su corazón, ¿no? El hombre le da la espalda a Dios, el hombre deja a Dios, abandona a Dios, y Dios le dice, pues adelante, ¿no? Eso es lo que conlleva, o la idea que quiere transmitirnos aquí el apóstol Pablo, es que Dios, pues de alguna forma dice que los entregó, o los abandonó, o los dejó, y eso lo que quiere decir es que Dios no coacciona a las personas para que crean, sino que les deja libertad, y en ese uso de su libertad, pues las personas eligen el peor de los caminos, ¿no? Es alejarse, no glorificar a Dios y alejarse del plan de Dios, ¿no? Y eso, pues ya el Señor mismo con su pueblo tuvo ese problema, y aquí está hablando de gentiles, pero ya en el Antiguo Testamento, pues tenemos expresiones como las que tiene aquí el apóstol Pablo, ¿no? Y podemos ver en el Salmo 81 y los versículos 11 y el versículo 12. Y aquí está hablando, el Señor está hablando a su pueblo, ¿no? ¿Verdad? Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera, ¿no? Es decir, el hombre da la espalda a Dios y Dios le da la espalda al hombre y le deja en ese sentido, es lo que dice aquí Pablo, le abandona, y el hombre en ese abandono, que es una especie de condena para sí mismo, pues experimenta lo que es el pecado en sí, porque el pecado finalmente pues se vuelve contra la persona, se vuelve contra el hombre, se vuelve contra nosotros y trae unas consecuencias que experimenta el hombre, ¿no? Y en ese abandono de Dios, el hombre experimenta lo que es el sufrimiento, ¿no? Es una especie de, por así decirlo, de autocastigo, ¿no? Pues aunque la mayor de las veces el hombre no es consciente de esa realidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, a ese respecto unos versículos que tenemos, un versículo en Jeremías capítulo 2 y el versículo 19, dice así, el Señor, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y no tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuando dice aquí el apóstol en el versículo 24 que Dios los entregó, y luego aparece también en el versículo 26 y el versículo 28 los entregó a los malos deseos de su corazón. No es que Dios los está obligando a pecar, ni mucho menos, ¿no? Para que ellos experimenten y sufran, ¿no? Sino que son ellos mismos los que tienen el deseo en su propio corazón, ¿no? De hacer las cosas de no someterse a Dios, ¿no? Y del corazón habla mucho la palabra de Dios, dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todo eso. Y eso ya sabemos que nos habló nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí en Marcos 7 y en Mateo 15, si mal no recuerdo.
Así que debemos de entender esa declaración, que Dios los entregó, o Dios los abandonó, o Dios los dejó, ¿no? Bueno, sigue diciendo luego el versículo 24, que hemos leído, a los malos deseos de su corazón, y dice, a la impureza, de tal modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Y esa declaración que habla de impureza y que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, creo que debemos de entenderlo a la luz de los versículos 26 y 27 a qué se está refiriendo, ¿no? Se está refiriendo a por las relaciones que tenían mujeres con mujeres y hombres con hombres, ¿no? Lo vemos en el versículo 26, dice, por eso, por lo que ha dicho anteriormente, porque se entregaron a los ídolos, ha dicho el versículo 25, y lo que ha dicho anteriormente, versículo 26, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ¿no? Y luego entra más en detalles, especifica más en qué consisten esas pasiones vergonzosas, ¿no? Que aquí las define el apóstol, que sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Y aquí, hermanos, tenemos que hablar claro y sencillamente claro de lo que se está refiriendo. Aquí está hablando de relaciones lesbianas, ¿no? Lo que se llaman las mujeres que tienen relaciones con sí mismo, se llaman lesbianismo, ¿no? Y eso la Biblia lo llama que es contra naturaleza. Desde luego cualquier persona, ya no solamente que anda con la Biblia, pues sabe que esas relaciones no son contra naturaleza, ¿no? Que esas relaciones no formaban parte del plan original de Dios, pues lo vemos claramente a lo largo de toda la Escritura, pero ya por ejemplo en Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 27 dice, y creó Dios al ser humano, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, o hombre y mujer. Otras Biblias dicen varón y hembra los creó, ¿no? Con lo cual queda que sí, todavía más claro, porque lo que el apóstol Pablo está aclarando que es la diferencia que hay entre sexos, ¿no? El plan original de Dios es que el hombre procreara y lo hiciera con un hombre, entre un hombre y una mujer, ¿no? Y además, pues el Señor condenaba esos tipos de prácticas, y eso lo vemos allí en Levítico capítulo 20 y versículo 13, donde dice que si dos hombres tenían relaciones sexuales uno con otro, pues debían de ser muertos, y que la consecuencia sería su propio pecado, ¿no? Levítico 20:13. Pero no solamente ese tipo de prácticas que tenían que ver con gente del mismo sexo están prohibidas, sino que puede ser que las personas desean tener relaciones, un hombre con una mujer, que eso no es contra la naturaleza, pero si está fuera del plan de Dios, pues también está desaprobado por Dios, ¿no? Leamos, por ejemplo, a este respecto, unos versículos que nuestro Señor dijo o pronunció en Mateo capítulo 19. Dice, Él respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿no? Bueno, este versículo, pues, si lo leemos despacio, pues claro, vamos a entrar en detalles porque está muy bien definido aquí las relaciones con quién se deben de tener, ¿no? Aunque sean hombre con mujer y mujer con hombre, pues tienen que estar dentro de un marco establecido. Por ejemplo, fijaos en el detalle, dice, y serán los dos, no, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, no. Dice, y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y se unirá a su mujer.
Es decir, que Dios tiene un plan establecido para las relaciones sexuales, aun no siendo contra naturaleza, que no las podemos tener con cualquier persona, sino con un marco que Dios ha establecido, y el Señor Jesucristo dice aquí, y se unirá a su mujer. No dice se unirá a otra mujer o a otra persona que no sea su mujer, ¿no? O viceversa, podríamos decir su marido, ¿no? Esto vale para los dos sexos, ¿no? Así que las relaciones sexuales están dentro del marco que Dios ha establecido, y fuera de ahí pues también no son unas relaciones aprobadas por el Señor, ¿no? Y sigue el versículo 27 hablando de los hombres ahora, pero añade una aclaración más, ¿no? Dice que del mismo modo también los hombres dejaron la relación natural con la mujer y ardieron en deseos sexuales unos con otros. Hombres con hombres cometieron ambos actos vergonzosos, por lo que recibieron en sí mismos la recompensa que merecía su extravío, ¿no? Aquí el escritor, el apóstol Pablo, nos da un poco más de las consecuencias, porque estamos hablando de las consecuencias o el resultado de haber abandonado a Dios y de vivir en esos tipos de pecados. Dice, acaba el versículo diciendo que lo que recibieron en sí mismos la recompensa que merecía su extravío, ¿no? Bueno, pues hoy sabemos de estas cosas. No sé si el apóstol Pablo iba en ese sentido, aunque esto es un tema bastante amplio, pero hoy sabemos que las personas promiscuas, ya sean del sexo que sean y practiquen el sexo que practiquen, pues se contagian de enfermedades víricas, bacterianas, y algunas de ellos ya las conocemos. La más famosa pues últimamente fue la del VIH, no que era, sino que todavía siguen contagiándose ese tipo de enfermedades. El papiloma humano de transmisión sexual también, que se da mucho entre los jóvenes, gonorrea, sífilis. Bueno, el caso, eso no es vamos a dar aquí una clase de enfermedades, ¿no? Ese no es el tema, ¿no? Pero sí dice aquí de las consecuencias que tienen ese tipo de prácticas, ¿no? Recibieron la recompensa que merecía su extravío. Creo que tampoco hemos de olvidar, hermanos, que este tipo de prácticas pues tienen consigo mismo complejos de culpa, de vergüenza, de malestar, y he conocido a personas, compañeros de trabajo, y que me han hablado que han estado metidos en este tipo de pecados, que andaban con una mujer que no era la suya, y ellos no se sentían bien por las cosas que habían hecho, ¿no? Por esas prácticas que la Biblia desaprueba. Es decir, el hombre tiene una conciencia, y luego lo vamos a ver en el capítulo 2 de este mismo libro, y le acusa de las cosas que se hacen mal, porque Dios ha puesto en el corazón de alguna forma, y el hombre sabe muchas veces, no siempre, pero las cosas que están bien y que están mal, ¿no? Así que eso tiene unas consecuencias, el pecado tiene unas consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo, así allí en Gálatas, capítulo 6 y versículo 7, si mal no recuerdo, ¿no? Así que la obediencia a Dios nos trae no solamente beneficios espirituales en nuestra relación con Dios, en relación con nosotros mismos, a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel emocional, sino que también nos libra de esos males físicos también, ¿no? Si nosotros obedecemos al Señor, ¿no? Y estamos dentro de sus planes, ¿no? Finalizamos, hermanos, no sin antes aclarar que este tipo de prácticas o este tipo de pecados pues no son más graves que otros pecados, ¿no? Y cualquier pecado nos lleva a nosotros a estar bajo la ira y bajo la condenación, y finalmente nos llevan al infierno. Así que estos pecados no son necesariamente mayores que otros, ¿no? Y el apóstol Pablo, hablando allí en Corintios, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Corintio, que era una ciudad permisiva, una ciudad en la que había mucha promiscuidad sexual, pues algunos cristianos habían vivido ese tipo, ¿no? Y se habían convertido al Evangelio. Y por eso dice, y esto erais algunos,
1 Corintios capítulo 6 y versículo 11, ¿no? Y habla ahí de los afeminados, de los que se acostaban con varones que se habían convertido, porque allí había, como hemos dicho antes, todo eso, y otro tipo de pecados, no solamente eso, y sin embargo, pues habían convertido, ¿no? Así que hay esperanza, ¿no? La gente no tiene por qué vivir en esa esclavitud. Si quiere y si desea, pues puede ser perdonada si viene al Señor y acepta que es pecador y confiesa su pecado y se arrepiente, pues tiene la oportunidad y la opción de ser librado de esa entrega, de vivir aquí bajo el pecado, del poder del pecado, y en el tiempo venidero pues tener la vida eterna, ¿no? Pues hermanos, que roguemos a Dios para que seamos sensibles y seamos compasivos con el pecador, porque el pecador en sí mismo y sin saberlo pues está sufriendo, ¿no? Y lo malo es que no sabe por qué es, que el Señor nos dé sabiduría para comunicarle que es la falta de la relación con Dios lo que le está haciendo sufrir, dice. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, este versículo nos debe hacernos más sensibles hacia ellos. Dice, entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás, ¿no? Y aquí el apóstol pues está metiéndose, incluyéndose él mismo, ¿no? Nosotros hemos estado en otro tiempo, igual que han estado estas personas, así que seamos sensibles y amorosos con ellos, ¿no? Sin rebajar en ningún momento las demandas del Evangelio, ¿no? Oremos. Señor, te damos las gracias porque un día que vivíamos, te habíamos dado la espalda y estamos sufriendo ya aquí mismo las consecuencias del pecado, de estar apartados de ti, oh Señor, y no sabíamos que era por eso. Pero un día nos lo hiciste entender que la causa era pues nuestro propio pecado, y lo confesamos, vinimos a ti, a Cristo, para que nos limpiara, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos con los que no te conocen. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.